Queridos amigos, queridos fieles de esta parroquia del Patrocinio de Nuestra Señora de Guanajuato, buenas tardes a todos. Hoy es martes de formación y hoy nos reunimos a través de esta transmisión para continuar juntos nuestro itinerario formativo en este ciclo dedicado a la Santísima Virgen María. Doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de nuestros alumnos de esta escuela de formación, así también como a nuestros maestros formadores que en cada uno de los sectores de la parroquia nos siguen ayudando a pastorear y a conducir a los demás hermanos en la fe. Saludamos también a todos los demás amigos que nos hacen la caridad de conectarse con nosotros y que semana tras semana nos acompañan en esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar en el nombre del Señor esta sesión de nuestro itinerario formativo, poniéndonos como siempre en las manos del Señor y pidiendo de una manera muy especial por intercesión de María Santísima que seamos escuchados, auxiliados y atendidos de manera especial en estos días graves, en estos días de pandemia, en estos días donde necesitamos más la ayuda y la fuerza que solo nos pueden venir de Dios. Así pues los invito para que iniciemos juntos nuestra sesión con nuestro momento de oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Quedemos pues reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, en nuestro caminar a través de este ciclo dedicado a María, ahora nos encontramos en la lección número 6. Esta lección está titulada Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Y el solo título, queridos amigos, nos hace pues ya entender y nos hace adentrarnos en la materia de estudio de esta tarde. Es el hermosísimo canto del Magnificat que encontramos nosotros contenido en el Evangelio de San Lucas y que allí, en el contexto del misterio de la visitación, María proclamará estas benditas palabras que quedarán no solo como un legado de ella a la humanidad entera, sino que en esas palabras quedarán también impresos los deseos, las aspiraciones, las súplicas, las intenciones de todos los que, como María, reconocemos las obras del Señor. Los invito para que nos enlacemos con lo que estudiamos hace 8 días y tratemos de recordar para ubicarnos juntos en dónde nos encontramos en este momento. Miren, allí en su lección encuentran ustedes este triple enlace. Decimos lo primero:
nos hemos asomado al testimonio de los evangelios de San Mateo y de San Lucas sobre el misterio de María, que recibe un anuncio de parte de Dios. En el ambiente de un diálogo de fe y de amor, ella acepta la misión que le es encomendada. Las pasadas 2 lecciones, recuerdan ustedes que esta fue nuestra materia de estudio, Mateo y Lucas y su Mariología. Ahora continuaremos esta contemplación a través del cántico del Magnificat, proclamado por ella en su encuentro con Isabel, allá en las montañas de Judea. La Iglesia ha acogido este cántico en su liturgia y también en la piedad de los fieles. De lo que se trata en esta lección es adentrarnos un poquito al estudio y a la reflexión de estas benditas palabras pronunciadas por María. Y nos planteamos para nuestro estudio pues este doble objetivo. Primero, contemplar la espiritualidad de María reflejada en el canto del Magnificat. Y segundo, participar nosotros de esa misma espiritualidad y disfrutar del significado de ese cántico. El encuentro con la palabra entonces no puede ser otro más que este texto del Evangelio de San Lucas, donde María proclama este hermosísimo canto, y que supongo, queridos amigos, que para ustedes se les hará muy familiar, porque como decíamos al inicio de la lección, se ha convertido también para nosotros los cristianos un signo en nuestra liturgia y también en nuestra piedad. Dice San Lucas en el capítulo 2, los versos del 47 y al 56. Después de que María escucha las palabras de Elisabet, ella tomó la palabra y dijo: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. En los siguientes 9 números vamos entonces a desarrollar de una manera muy breve el contenido de esta lección. Nos adentramos al estudio de este bendito cántico. El contexto, primero decimos, es en el pasaje de la visitación, en el encuentro de María con Isabel en la casa de Zacarías, donde ella pronuncia estas palabras que acabamos de escuchar. Dirán luego los exégetas y los teólogos que puede ser llamada una oración, puede ser llamado un cántico, puede ser llamado un himno, puede ser llamado un nuevo salmo. En realidad, necesitamos adentrarnos cuidadosamente en cada una de las palabras como para poder darle a esta bendita oración de María el título justo. Lo cierto es que desde el principio a esta oración se le conoce con el nombre del Magnificat.
porque si pudiéramos ver en la lengua latina la traducción de esta oración, veríamos que la primera palabra significa eso mismo, Magnificat, que quiere decir mi alma engrandece al Señor o glorifica mi alma al Señor. Es cierto que en nuestro lenguaje popular, pues nosotros le hemos dado el título de la Magnífica a la oración, y por supuesto no faltan personas que le han atribuido ciertos poderes a esta oración de María. Quizá ustedes allí en su casa recordarán los consejos de sus padres o de sus abuelos, que cuando en más de alguna ocasión nos decían que si tenemos una grave dificultad, que si corremos un grave peligro, que si estamos en una grave preocupación, oremos la Magnífica y podremos comprobar lo grande y poderoso de esta oración. Sin quitarle mérito a lo que dicen nuestros antepasados, ni mucho menos al poder de la oración, habremos de decir que se le llama Magnificat o Magnífica en relación a lo que quiere decir la primera palabra. Es el engrandecimiento de Dios, la gloria de Dios, por lo que recibe ese título. Podemos ver que del lenguaje bíblico y del testimonio evangélico, a lo largo de los siglos, este cántico de María pasó también entonces a la oración de la Iglesia. Tan es así que el Magnificat no solamente se ha convertido en una oración popular, sino que es también, queridos amigos, parte de la oración oficial de la Iglesia. Todos los días, cuando rezamos el oficio de vísperas en las tardes, dentro de la liturgia de las horas, siempre proclamamos este cántico. Tomamos las palabras de María para que también la Iglesia, al caer el día, cante la grandeza del Señor y glorifique las maravillas de Dios. Si nos adentramos en el estudio o en la lectura de la oración propiamente dicha, palabra por palabra, comenzaremos, queridos hermanos, a desgranar poco a poco cada una de estas palabras y su profundo significado. Lo primero que llama la atención, como acabamos de decir, es que María pronuncie estas primeras palabras: Magnificat anima mea, glorifica mi alma la grandeza del Señor. María expresa en esa primera palabra la grandeza de Dios sobre toda criatura y sobre ella misma. Pero enseguida, María expresa unas palabras que luego se van a convertir como en una herencia y en una promesa cumplida. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué María se atreve a decir esto? Dichosa me dirán todas las gentes, o bienaventurada me tendrán todas las generaciones. Allí el texto nos lo recuerda. María no dice estas palabras por su propia persona, no por su sencillez, sino sobre todo porque ella reconoce las maravillas que Dios ha realizado en ella. Y como dicen los santos padres, queridos amigos, todo hombre que sabe reconocer la gracia y la misericordia de Dios en su propia vida, ese hombre siempre es bienaventurado. Al ser reconocido Dios como protagonista de nuestra propia historia,
Por supuesto que la criatura humana, nosotros los hombres, al reconocer la grandeza de Dios en nuestra vida, no tenemos más que romper en alabanza, romper en agradecimiento por lo que Dios ha hecho con nosotros. Es más, me atrevería a decir, queridos amigos, que ahí en la vida de todos los días, nosotros muchas veces hemos pronunciado nuestros propios Magnificats con nuestras propias palabras. Porque cuando tú o yo, en la vida de todos los días, hemos reconocido lo que Dios ha hecho por nosotros, inmediatamente tu lengua canta y proclama las maravillas que Dios ha hecho en ti. No solamente ante una dificultad, ante una penuria, ante un problema, ante una enfermedad, que ciertamente también se da, sino en la vida de todos los días, cuando tú logras bendecir y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho en ti. Ahí está el espíritu de tu propio Magnificat. Pues bien, el Magnificat de María es un canto que brota de su corazón profundo al reconocer el amor misericordioso de Dios. La alabanza de este cántico pronunciado por María se encuentra contenido en esas palabras que ella misma pronuncia: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María es testigo de la alegría de Dios. Aquella palabra que el ángel le había dicho hace 8 días, ¿recuerdan? Cuando entró a la casita de Nazaret y le dijo: alégrate, tú la llena de gracia. Esa misma alegría María Santísima la ha experimentado en su alma, en su corazón, y esa alegría no se le va ya del alma ni de la vida, de tal manera que en este momento del cántico María logra expresar: mi espíritu está alegre en Dios mi Salvador. Y su motivo de alegría es precisamente porque Dios ha venido a ella, le ha visitado y sobre todo se ha quedado en ella, y en los próximos 9 meses se quedará para nacer de ella la salvación eterna. Dicen los santos padres que el Magnificat es un canto de alabanza. La alegría verdadera la sienten aquellos que han sido humildes, aquellos que han sido sencillos, aquellos que han padecido la pobreza, la desdicha. La alegría la sienten de una manera muy especial los necesitados cuando ellos son colmados. Y la Virgen Santa es la mejor representante de aquellos humildes de todos los tiempos, los famosos Anahuín que ya habíamos estudiado. ¿Recuerdan? Ella representa a todo un pueblo y ella es la portavoz de todo aquel pueblo que durante siglos, durante épocas enteras habían padecido la pobreza, la humildad, la angustia, la opresión, el abuso. Y en este momento en donde ven la presencia de Dios en ellos, María es la que toma palabra y partido por todos para decir que ella es la portadora de esa alegría y su canto se vuelve alabanza. María Santísima en el canto del Magnificat proclama también la santidad de Dios. En otro momento, queridos amigos, tendremos para discutir un poquito más desde la exégesis y desde la hermenéutica aquellas opiniones y aquellos argumentos que presentan los teólogos y presentan los escrituristas cuando nos llevan de la mano a la profundización de las palabras auténticas para decir si el Magnificat María Santísima lo compuso de su propia inspiración o si tomó las palabras de otros que ya las habían pronunciado antes, o si es inspiración del escritor divino, o si es obra de San Lucas, o de dónde apareció este cántico.
Lo cierto es que desde que aparece reflejado en el Evangelio como cántico de María, están presentes estas características, que es un himno atribuido a ella, que ella expresa estas palabras desde su corazón en el reconocimiento de la grandeza, de la misericordia y de la santidad de Dios. Aquí María, en esta parte del cántico, afirma: santo es su nombre. María Santísima reconoce la santidad de Dios. Dios santo significa el único, el eterno, el incomparable, el totalmente otro. Y la santidad de Dios se manifiesta en su infinita misericordia. Por eso, a continuación, junto con el título Santo es su nombre, María Santísima expresa: y su misericordia se ha revelado de generación en generación. Las palabras de María en el Magnificat reconocen y enaltecen a Dios, a Yahvé, el Dios de nuestros padres. Con esto María Santísima asume el núcleo de la experiencia religiosa de Israel y demuestra su reconocimiento al Dios Altísimo. Si pudiéramos seguir viendo el cántico de María, aparece otra frase profunda que merece la pena detenernos en la reflexión. Hablando de Dios, dice ella: Él derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. Hemos dicho hasta ahora que María Santísima pertenece a los pobres de Yahvé, pertenece a aquel resto que desde siempre ha esperado que se cumplan las promesas. El pobre de Yahvé, ella y su parentela, como las anteriores generaciones, ellos siempre han esperado que se revele la misericordia y que se revele la justicia que vienen solo de Dios. Y un gesto de la justicia de Dios es que Dios invierte la lógica e invierte el orden del mundo. Cuando para el mundo los que cuentan son los poderosos, para el mundo los que cuentan son los ricos, son los que tienen, los que influyen, para Dios, en su lógica divina y en su justicia eterna, los papeles se invierten. Ahora son los pobres, ahora son los humildes, ahora son los que nada tienen, ahora son los enfermos, como dice un teólogo, ahora son los amolados los que ocupan la preferencia de Dios. Y María Santísima en este cántico está comprobando que las cosas así se han dado. ¿Saben por qué? Porque las maravillas comenzaron a realizarse en ella, en su pueblo, en su carne y en su sangre. Dios ha venido a ellos, no a los ricos, no a los palacios, ha venido para todos. Por eso, en esta parte del cántico, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, María Santísima pone de manifiesto este sentido inverso de Dios. La salvación de Dios se ha manifestado ahora en que Dios ha preferido a los que menos tienen y a los que menos son. Derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos les colmó de bienes y a los ricos ahora los ha dejado sin cosa alguna. Allí una palabra sobre qué quiere decir el cántico cuando habla de los potentados, cuando habla de los ricos. Es lo que acabamos de decir en el número anterior, ¿verdad? Son los poderosos del mundo, son los que tienen, los que muestran su confianza
en sus riquezas, aquellos autosuficientes que solo dependen de ellos, que llegan inclusive hasta sentirse orgullosos de lo que tienen. El comportamiento de estos de los que habla el Magnificat es opuesto a los que consideran que su herencia es Dios mismo. María Santísima es portadora de los humildes, de los sencillos, y lo que Dios ha hecho con ella es la muestra clara de que Dios ha invertido el sentido en el mundo. Una grande enseñanza del Magnificat para nosotros en las palabras de María es esta: quienes se apegan a los bienes de esta tierra, quienes no dejan lugar para Dios, quienes se sienten satisfechos con lo que tienen, ellos mismos se han excluido ya de la misericordia de Dios. Y esto nos hace evocar un poquito ya, queridos amigos, lo que ahora María Santísima dice en la casa de Isabel en las montañas de Judea. Más tarde Jesús lo va a proclamar en las bienaventuranzas, mismas que ya estudiamos, si se acuerdan ustedes, cuando hablamos de las bienaventuranzas y de las maldiciones de Jesús. Pero dichosos los que nada tienen, dichosos los que ahora lloran, porque después reirán. Aquellos que ahora todo tienen, ya se les ha dado su recompensa. La enseñanza de María en el canto del Magnificat es pues esta, ¿verdad? Quienes tienen todo aquí y quienes se esmeran e idolatran todo lo que tienen y se sienten satisfechos por lo que tienen, ellos mismos se han excluido ya de la misericordia y ya tienen su paga y ya tienen en este mismo mundo su recompensa. Por otro lado, tendremos que decir también que el canto de María no solamente es un canto de alabanza, ni un himno a la misericordia y a la justicia de Dios. El cántico de María es también una valiente oración. ¿En qué sentido? María Santísima, como mujer concreta que vive en un tiempo y en una historia, y por supuesto que pertenece a una clase social en desventaja, ella entiende, vive y padece la desigualdad social de su tiempo. Ya decíamos la clase pasada cómo el ángel del Señor no vino a los grandes palacios, ni vino a las alfombras de los reyes, ni vino a anunciar la llegada del reino y del Verbo a los poderosos. Él llega a Nazaret, a una ciudad prácticamente olvidada, y a las casas más pobres, a las pocas casas que había en Nazaret, llega a una de esas casas pobre, a un pequeño cuarto en donde está una doncella perteneciente a una familia pobre, que luego dirán los historiadores, las familias pobres de Nazaret no tenían más que una pequeña vivienda, unos cuantos sacos de trigo, de cebada, un animal en su corral, un burro, y vivían al día. Es en este contexto de la desigualdad social, de la pobreza en la que vive María Santísima, la que hace asumir estas palabras en el Magnificat, y ella habla desde su carne y desde su sangre y desde su experiencia. Ella habla y hace suya estas palabras valientes. Por eso ella se siente ahora feliz y dichosa, porque ella sabe que el tiempo de la justicia ha llegado. Su cántico es una valiente oración de confianza en Dios. Dios que por fin ha hecho posible aquello que no tenía solución en la historia de la humanidad.
Dios ha revertido el sentido, ha transformado o invertido la lógica del mundo y ahora Dios ha hecho maravillas por los pobres. El Santo Padre Pablo VI, ahora canonizado en la Marialis Cultus, ya decía unas palabras a propósito de esto que venimos meditando. Decía él en el número 37 de la Marialis Cultus: María de Nazaret, aún habiéndose abandonado a la voluntad del Señor, fue algo del todo distinto de una mujer pasiva o remisiva de la religiosidad alienante. Ella en todo momento, y aunque es una mujer muy joven, quizá hasta con poca preparación, es una mujer que no dudó en proclamar que Dios es el vindicador de los humildes y de los oprimidos, aquel que derriba de sus tronos a los poderosos del mundo. Podríamos decir en palabras muy nuestras, María Santísima es una mujer atrevida, de denuncia, y que sabe reconocer la justicia de Dios desde su propia realidad. María Santísima en el canto del Magnificat proclama también el amor liberador de Dios. ¿En qué sentido? Ella es la primera beneficiada de los méritos adelantados de la redención de Cristo. Ella es la que mejor canta el amor de Dios. Ella se hace portavoz de una comunidad particularmente sensible a la liberación total del hombre. El canto del Magnificat, queridos amigos, es un canto de liberación, es un canto de reconocimiento, es un canto que proclama la auténtica libertad que nos ha traído el Señor. María se proclama solidaria de los pobres, de los marginados, de los despreciados de todos los tiempos. Este bendito cántico del Magnificat debe interpelarnos en todo momento, pero de manera muy especial en estos tiempos que nos ha tocado vivir, queridos amigos, para revisar y analizar la situación que cada uno de nosotros vivimos en este contexto. Un contexto muy semejante a el tiempo que vivió María. También entre nosotros hay pobres, hay marginados, hay una terrible desigualdad, hay gente que más necesita, hay gente que sigue esperando la misericordia de Dios, la libertad de Dios. El cántico del Magnificat en María nos invita pues a confrontar nuestra propia conducta cristiana ante las situaciones de injusticia, de pobreza y de necesidad, sobre todo en estos últimos meses que nos ha tocado vivir. El cántico del Magnificat es también una alabanza y un cántico al Dios que nos salva. Allí en la Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II, otro documento mariológico que ojalá, queridos amigos, en las próximas lecciones también les ofrezcamos una pequeña gama de documentos indispensables que debemos conocer en cuanto a la mariología para tener un poquito más de fortaleza y de conocimiento en la doctrina. Hasta el momento hemos mencionado dos: la Marialis Cultus del Papa Pablo VI, y ahora mencionamos la Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II. Allí, en el número 37 de la Redemptoris Mater, el gran Papa Juan Pablo II afirma de María lo siguiente: la Iglesia, acudiendo al corazón de María y a la profundidad de su fe expresadas en las palabras del Magnificat, renueva cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad
sobre el Dios que salva, sobre el Dios que es la fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes. La Iglesia hace lo mismo que María, reconocer al Dios que nos salva, al Dios que tiene preferencia por los pobres. En el Magnificat se encuentra pues expresado las palabras y las obras que más adelante dirá Jesús. El Magnificat contiene una importancia especial hacia los pobres, la opción preferencial por los pobres. Ellos están contenidos en la misma palabra divina. El Santo Padre Juan Pablo II nos invita pues a ver en el cántico de María la presencia de esos pobres y de esos humildes que siempre esperan el favor de Dios. Cuando María termina el cántico del Magnificat, ella también habla de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Reconoce que la alianza antigua iniciada con Abraham es una alianza que no se ha terminado ni tampoco se ha roto en ningún momento y que ahora se ha hecho presente en ella a través del anuncio del ángel. Si Abraham es el padre de la fe, habremos de afirmar que María es ahora la madre de esa misma fe. En la fe, entonces, la paternidad y la maternidad adquieren una dimensión que va más allá de lo biológico y del tiempo. Los dos han sido elegidos por Dios y bendecidos por Él, cada uno a su modo. Desde Abraham y hasta María se han cumplido las promesas de Dios, que ha prometido estar con su pueblo y salvarlo para siempre. Con esta última anotación, queridos amigos, queremos recomendarles lo siguiente. Ojalá que en su casa, casi estoy seguro, que en alguna estampa, en alguna imagen, en algún devocionario, en algún catecismo, en algún libro de oraciones, ustedes tienen por allí la oración de la Magnífica. También tienen, por supuesto, la Santa Biblia, Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Nos gustaría muchísimo que de verdad leyeran con muchísimo detenimiento y atención el cántico de María y vuelvan a repasar lo que cada uno de los puntos de la lección nos ha sugerido hoy. Adéntrense en las sandalias de María, vuélvanse ustedes un pequeño humilde, una persona sencilla de su tiempo y reconozcan cada una de las palabras que María Santísima ha pronunciado. Así ustedes entenderán que el Magnificat no es solamente una oración de devoción, sino es una proclamación al Dios bendito que ha hecho maravillas en nosotros. Y como actividad personal, pues ahí les entregamos estas preguntas que esperamos que las trabajen y que nos las reporten, recordándoles que esto es el pase de lista y la forma en que nosotros llevamos el control de nuestro alumnado, de su presencia y de su participación. Miren, ahí van a aparecer estas preguntas. ¿Qué significa la palabra Magnificat? Ya lo dijimos. ¿Por qué María será recordada siempre? ¿Por qué bienaventurada por las generaciones? Ahora describe los motivos de la alegría expresados en el Magnificat y finalmente anota 3 enseñanzas que encuentras tú en el cántico del Magnificat. Ojalá que nos puedan ayudar con su actividad, amigos,
y puedan adentrarse un poquito más en la meditación y en el estudio de esta sexta lección que nos ha llevado al encuentro de María y su oración bendita en las montañas de Judea. Que el Señor los siga bendiciendo y ayudando, los siga protegiendo, que el Señor los acompañe y con el favor de Dios nos encontramos la próxima semana. Dios los acompañe y Dios los bendiga.